buenas tardes a todas, a todos. Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Es una alegría que nos reencontremos en este segundo encuentro de nuestro curso. Como nos ha ocurrido muchas veces, de algún modo, para quienes estamos de este lado de la organización, se va volviendo normal, natural, pero yo quiero destacar un sentimiento, y es la emoción que nos produce encontrarnos con tanta gente de tan diversos lugares del continente e incluso de afuera, de tantos países, de tantas ciudades, de tantas formaciones, tradiciones, culturas políticas. Siempre muy emocionante cuando empezamos ver en el chat saludos desde Bolivia, desde El Salvador, desde Chile, desde México, desde Santa Fe en Argentina, desde la ciudad de Buenos Aires. Digo, es una fuente de alegría poder participar de un sitio en el que nos crucemos todas y todas con preocupaciones compartidas. Siguen, por supuesto, los saludos desde Francia, desde Guatemala, etc. Vamos a tener hoy, como sabemos, nuestro segundo encuentro. Es el segundo encuentro del primer módulo, que está dedicado a los desequilibrios globales. Esta es una innovación que introdujimos este año respecto a los años anteriores, estimulados para hacerlo por la gente de Nueva Sociedad, que nos señaló que debía añadirse este módulo, lo cual nos pareció absolutamente correcto. De hecho, el año pasado añadimos el módulo de desarrollo económico y uno más, así que de año en año vamos dándole mejor forma a nuestros propósitos. Y este segundo módulo del tema desequilibrios globales, un tema que es central hoy en día, como todos sabemos, sin necesidad de que yo haga ninguna introducción al respecto. Este segundo módulo va a estar dictado por una vieja amiga, pero sobre todo una extraordinaria intelectual brasileña, con una trayectoria de vida compartida entre Brasil y Argentina. Ella es Mónica Hirst. Mónica es historiadora, pero se ha especializado en relaciones internacionales en Brasil y América Latina. Mónica es doctorada en estudios estratégicos por el programa de posgraduación de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Fue profesora del Departamento de Economía y Administración de la Universidad de Quilmes en Argentina, y es parte del cuerpo docente de la Maestría en Estudios Internacionales de la Universidad Torquato Di Tella de Buenos Aires. Mónica trabajó por el Programa de Cooperación para el Desarrollo Internacional en Brasilia y es profesora visitante en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Tiene una larga trayectoria en consultorías por organismos internacionales, ministerios de Relaciones Exteriores en Brasil, Argentina y Colombia, etc. Es un placer, pero también es un honor poder presentar a Mónica Hirst, darle la bienvenida, agradecerle su entusiasmo y su buena disposición para acompañarlos y darle la palabra. Mónica, muy buenas tardes, muchas gracias, adelante. Bueno, buenas tardes y gracias, Alejandro, por las generosas palabras de introducción. Me da un gusto enorme estar acá hoy dando esta clase que, en fin, para mí es toda una experiencia. Me siento como si estuviera en un auditorio con muchas butacas, porque realmente es una cantidad importante de alumnos y además una diversidad maravillosa. Así que también la idea de que uno está hablando para tantos lados al mismo tiempo es muy lindo. Y bueno, y además es muy importante, digamos, sentir un interés por los temas de la agenda internacional. Yo tengo una sola clase y tal vez he sido muy ambiciosa desde el punto de vista de querer encajar tantas cosas adentro, y además la propia coyuntura internacional va tratando de poner más cosas adentro. Entonces,
tal vez yo peque por superficialidad y pensé algunas veces además como esta experiencia está vinculada y está articulada con el proyecto de la Friedrich Ebert, con la cual yo vengo trabajando junto con un grupo que se llama Diálogo y Paz, y que estamos ya hace más de 3 años produciendo textos y organizando eventos, y en fin, yo coordino este grupo, pero somos, digamos, en realidad 5 intelectuales de diferentes partes que venimos trabajando. Y por eso mismo los contenidos que aparecen en este módulo y la propia bibliografía ya va a reflejar parte de la producción de este grupo, porque obviamente uno también trata de aprovechar una circunstancia como esta para difundir y poner en discusión, porque el tema acá también es que sin debate no va la cosa, ¿no? Entonces es importante poder presentar un conjunto de ideas y a partir de ahí empezar un intercambio. Yo hice un pequeño guión de los contenidos que quiero cubrir. Cecilia, ¿lo puedes poner? Y como yo dije al principio, es un guión muy ambicioso, y lo que voy a tratar de hacer sin caer, digamos, en una narrativa muy superficial, es dividirlo en 2 partes, de manera que podamos tener un intercambio en el camino y no simplemente hacer una exposición, digamos, que se termine siendo un ladrillo y que no podamos ir interrumpiendo y planteando cuestiones y viendo los propios contenidos de lo que voy diciendo. Mi intención, tomando, ¿no?, digamos, la idea y el desafío del tema del desorden internacional y global, del contexto global, sería tratar de abordar digamos, este bloque, este módulo subdividido en 4 partes, ¿no? El primer punto, yo rápidamente paso los 4 para empezar entonces a desarrollar cada uno. El primer punto es justamente, digamos, tratar de ver el punto de inicio, ¿no?, de esta reflexión, que es lo que uno llamó la post-Guerra Fría, ¿no? La posguerra fría sería el periodo que empieza con la caída del muro en 1989, pero el momento siguiente de la post es justamente el 11 de septiembre y la guerra, lo que se llamó la guerra contra el terror, el momento unipolar. Entonces este va a ser más el punto de partida, y quiero justamente mostrar cómo, digamos, este momento, este impulso unipolar va a generar, digamos, poner en proceso lo que uno llama la crisis del liberalismo o la crisis del neoliberalismo, si uno quiere también. El segundo momento del curso, yo quería hablar sobre la dimensión institucional del orden internacional. Y esta dimensión institucional es muy importante para hablar justamente de la globalización y de la gobernanza global, los grados diferentes de institucionalidad de esta gobernanza, digamos, sus aspectos y sus agendas que son más universales, más mundiales, la agenda regional, propiamente, las agendas regionales, porque son varias regiones, ¿no es cierto?, y las agendas temáticas. Las instituciones también trabajan con temas específicos, ¿no? Hemos tenido hoy día, por ejemplo, tenemos un conocimiento que nunca pensábamos que íbamos a tener sobre la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que es un ejemplo, digamos, muy claramente que ilustra este tipo de institucionalidad. En el tercer lugar, quiero hablar
de la problemática nuestra latinoamericana y cómo nos inserimos en este contexto, ¿no? No es fácil nuestra inserción, es periférica y irrelevante, y esto no es, digamos, poca cosa desde el punto de vista de los desafíos que plantea, tanto como para la región, como un colectivo, como para nuestras políticas exteriores nacionales. Y en cuarto lugar, quiero referirme a este momento que estamos viviendo, que es de lo que nosotros llamamos de conjuntura crítica, ¿no? La conjuntura crítica que está relacionada a un proceso de transición internacional. O sea, estamos, en mi manera de ver, terminando la transición, ¿no? Es una transición larga. Voy a hacer referencia a lo que quiero decir por transición, y no soy solo yo, y hay un proceso que se ha acelerado en este periodo más reciente. La pandemia fue un elemento que aceleró, pero no fue el único, y la guerra de Ucrania en este momento es es otro proceso de exacerbación de la etapa final de esta transición. Perdón, que esto parece medio pesado, y voy a tratar después de desconstruir estas ideas para que quede más claro. Muy bien, empecemos entonces por el primer punto. Como Alejandro dijo al principio, yo soy historiadora, por lo tanto, el tema de la secuencia, el tema de entender un proceso a partir de un proceso de una dinámica cumulativa de situaciones y de realidades, es muy importante desde mi perspectiva y desde mi manera de trabajar. Por lo tanto, digamos, el día 1, ¿no? El momento, digamos, en que esta reflexión empieza es el proceso que se va a disparar a partir del 11 de septiembre. 2001 es un momento, hasta ahí, ¿no? Hay un horizonte y hay una expectativa, ¿no? Digamos, hasta este momento de un proceso, vamos a poner fresco, positivo, de instalación y permanencia de un orden liberal después de la caída del muro, la idea de que esta nueva etapa es una etapa donde la ideología liberal es ganadora, es victoriosa en sus expresiones económicas, financieras, es victoriosa con respecto a su formatación, a su configuración política e institucional. Se supone que esto significa un proceso abierto de consolidaciones democráticas, de estados de derecho, y esto, digamos, funcionando y obviamente a partir, motorizado por la ampliación de las economías de mercado y el fortalecimiento de una manera de funcionar del sistema internacional. Esta expectativa, digamos, significa también, y esto lo vamos a ver un poquito después, esto va a significar también que el orden institucional, la gobernanza global, va a atender a una agenda globalizada, la agenda, digamos, de los nuevos temas, el tema medioambiental, el tema del libre comercio, el tema de género y derechos humanos pensados ahora, digamos, a partir justamente de una visión inclusiva, ¿no? Y para esto, obviamente, la organización de instituciones internacionales y ¿cómo se puede decir? La adecuación de estas organizaciones que ya existían a este tipo de agenda. Muy bien. 2001, 11 de septiembre, lo que tenemos es el impacto del ataque a las torres en Estados Unidos, la
declaración, ¿no? De guerra a un enemigo que no se ve, pero se sabe que existe, y el gran cuestionamiento sobre las condiciones reales de avance del orden que se había creído que estaba sólidamente instalado. Esta interpretación obviamente es dominada y conducida por la propia potencia supuestamente vencedora con su grupo, digamos, de países, de economías más fuertes, con mayor capacidad de liderazgo, y esto, digamos, lleva a lo que uno llama en relaciones internacionales a un proceso de securitización de las percepciones dominantes de las relaciones internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir entonces de esta etapa empieza una visión, digamos, de penetración y de dominación de una noción de necesidad de combatir a un enemigo, que es el terrorismo internacional, que subordina la forma de funcionar de las organizaciones y establece prioridades, lo que es más importante. Y esta etapa se llama la etapa de la Guerra Fría, ¿no? Es una etapa que interesantemente, digamos, justamente, digamos, como es un momento que coloca en cuestión la consolidación, digamos, de un orden liberal totalmente, digamos, funcional a intereses, pero también con un sentido inclusivo. Como esto aparece, digamos, ahora en suspenso, lo que va a venir es la expectativa de que lo que era libre, institucionalizado, dominado, digamos, por una voluntad casi mágica, ¿no? Digamos, de un mundo globalizado. Todas estas posibilidades pasan a estar subordinadas a una percepción securitizada de las prioridades internacionales. Y esto, digamos, todavía, y esto, digamos, fortaleciendo la noción de unipolaridad. Unipolaridad con Estados Unidos en la cabeza. Bien, este momento, lo que uno llamó el momento unipolar, porque, digamos, no fue realmente una etapa históricamente prolongada, es un momento donde hay un proceso de difusión del poder internacional. O sea, el orden internacional, ¿no? Él funciona, ¿no? Había funcionado durante toda la Guerra Fría en un orden, digamos, en una dinámica bipolar, ¿no? Dos superpotencias y todo lo que sabemos sobre cómo funcionaron los casi 50 años de Guerra Fría después de la Segunda Guerra. El momento unipolar, digamos, concentra el poder, ¿no? Pero lo que va a pasar en este momento unipolar del uno es que este esfuerzo por concentración de poder internacional va a ser contestado por una tendencia a la difusión del poder internacional. Es casi que estoy casi dando una clase de física acá, en el sentido de que el poder internacional tiene un movimiento de difusión y esto va llevando a que existe una tensión, y yo estoy hablando de los primeros años del siglo XXI, ¿ok? O sea, hay una tensión entre este esfuerzo de unipolaridad y la multipolaridad que empieza a generarse. ¿Por qué? Porque, digamos, por más securitizada que sea la visión de una potencia que tiene el poder militar realmente preeminente, pero que no tiene ya los recursos económicos ni culturales para conducir digamos, un proceso imperial, militarizado y concentrado, va a llevar a que otros polos empiecen también a manifestarse y a construir sus propias capacidades de proyección.
¿no? Y es justamente en esta etapa que China aparece ya como un polo económico importante. La Unión Europea está pasando por un proceso económico y, digamos, de fortalecimiento de su proyecto regional, que también tiene estatura, ¿no? Y lo que uno llamó las potencias medianas o las potencias emergentes, ¿no? Empiezan a tener también un tipo de presencia económica, política y en algunos casos militares, ¿no? De poderes duros, como uno dice, que van ganando más gravitación en el sistema internacional, ¿no? Entonces, las potencias emergentes, donde está India, donde está Brasil, donde está Sudáfrica, donde Rusia, que había tenido, ¿no? Un proceso de desarticulación, de quiebra, de total, digamos, crisis, incluso desde el punto de vista de su proyección geopolítica, empieza también a entrar en una etapa de ya poner los pedacitos juntos y de reconstruir su propio proyecto geopolítico e internacional. Y esto lleva a que de los primeros años del siglo XXI sean años donde el esfuerzo de unipolaridad, del predominio de la guerra contra el terror, pierda efectividad y lo que gana espacio es una transición internacional con nuevos poderes emergentes, con nuevas posibilidades de regionalismos activos. Es cuando el regionalismo latinoamericano, por ejemplo, va a ganar una nueva capacidad, digamos, de institucionalidad, ¿no? Estamos hablando ya de casi llegando a la primera década del siglo XXI, entonces ya estamos hablando, por ejemplo, de la creación del UNASUR, estamos hablando de un periodo de fortalecimiento de la Unión Africana en África, estamos hablando de un periodo donde India empieza realmente a transitar ahora con un otro tipo de presencia internacional, incluso haciendo un juego duplo. Ya, digamos, había dejado de ser área de influencia soviética, que ya la Unión Soviética no existe, pero las propias relaciones con Estados Unidos de India son relaciones con una capacidad de negociación que a India no había tenido en un periodo anterior. O sea, Sudáfrica ahora tiene un otro tipo de gravitación también en África. Entonces, y Brasil tiene durante esta etapa un proceso virtuoso de inclusión social, de construcción de una agenda global y regional. O sea, es un momento donde el orden internacional, ¿no? Obviamente, China es la potencia, es el poder que más avanza, que digamos que más dispara, ¿no? En relación a los demás, pero en esta etapa incluso China necesita estar en este entorno, ¿no? Es una cosa muy interesante. China nunca se reconoció como una superpotencia, ¿no? China siempre, además, China siempre se mantuvo la identidad de un país en desarrollo, ¿no? O sea, y la relación de China con el mundo subdesarrollado, con el mundo, con las economías en desarrollo, fue fundamental para su proyección internacional. El gran ejemplo, pero no el único, es la presencia de China en África a partir de este momento y cómo China entra en un proceso de, digamos, de post colonialismo con un otro tipo de propuesta de presencia, incluso económica, en las economías africanas que va a tener mucho más resultado do que las ex metrópolis europeas y que Estados Unidos mismos, ¿no? Entonces, digamos, para completar este primer punto, ¿no? Digamos, lo que empieza en esta etapa como un impulso, ¿no? Como un esfuerzo de
consolidación de un orden liberal va, digamos, poco a poco llevando a un proceso de poner en evidencia la crisis del propio liberalismo, ¿no? Y esto, digamos, es muy importante porque esto va a tener un impacto creciente en la propia expresión institucional del liberalismo, que es, digamos, la organización del multilateralismo, de las principales instituciones multilaterales, y lo que es más importante, el peso relativo, ¿no? El poder relativo de la agenda liberal dentro de los espacios de la gobernanza global, ¿no? Y esto me lleva, por lo tanto, al segundo punto, que es, digamos, donde yo quisiera justamente hablar de la, digamos, de cuán importante y cuál es el peso de la institucionalidad, y hablamos de Naciones Unidas, pero no apenas, ¿no? Hablamos de la necesidad de crear una estructura organizada, que tenga agenda, que tenga agencia y que pueda, digamos, representar un colectivo. En el mundo de las instituciones internacionales, hay un grupo de instituciones que son fieles y que han, digamos, fieles a una visión occidental, a una visión liberal, y que tratan, digamos, de cumplir un rol de organización normativa, de poner, digamos, sobre la mesa la forma de funcionar del sistema, digamos, de los diferentes campos de interacción entre los países, el comercio, la guerra, ¿no? La OTAN supuestamente sería esto, ¿no? La OMC, que fue la, digamos, ¿cómo se puede decir esto? Un paso de institucionalización del funcionamiento del comercio internacional, trató también de llevar adelante una visión liberal, pero con tensiones adentro. La OECD, ¿no? Es, digamos, el club que se creó y que hasta el día de hoy trata de asegurar una lógica de funcionamiento de un grupo de países, de economías, la mayor parte está en el G7, y que, digamos, también trata de preservar, pero al mismo tiempo, digamos, es un espacio de discusión de la comunidad internacional. Entonces, digamos, sin el multilateralismo, el mundo en desarrollo no tiene voz, ¿no? Es cierto de que si vamos a las Naciones Unidas, la voz, una cosa es tener voz, la otra cosa es tener poder de decisión. El poder de decisión está en el Consejo de Seguridad, pero la voz está en la Asamblea General, ¿no es cierto? Y para muchos países de este planeta, tener, digamos, por lo menos la oportunidad de participar de este colectivo es fundamental, ¿no? No solamente para proyectar sus intereses y poner, digamos, su presencia, pero para articular posiciones, ¿no? Entonces, tomemos un tema tan caro hoy día, el tema medioambiental. El tema medio ambiente es un tema, digamos, que sin multilateralismo no existe, ¿no? No puede tener proyección. Y asimismo tiene las dificultades que ya sabemos, ¿no? Pero es también en el ámbito del multilateralismo, lo que uno llama la gobernanza mundial o global, es ahí también donde aparece y muchas veces incluso hace ruido y puede, digamos, eventualmente llevar adelante algún tipo de proyecto y de visión,
el lugar de las organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales, ¿no? La capacidad de organización que estas organizaciones pueden tener, ¿no? Tiene que proyectarse en el multilateralismo, si no tampoco existe, ¿no? Aunque uno ponga plata, aunque existan recursos, si no hay organización política, ellas no van a existir. Entonces, digamos, para esto, esta institucionalidad es muy importante, ¿no? Y esto, digamos, en la posguerra fría, se tornó más importante. Porque hay un proceso de transformación, hay un proceso de cambio, digamos, hay una tecnología que avanza y que tiene que estar, digamos, controlada o por lo menos administrada. Y una de las cosas que el multilateralismo hace es administrar agendas, ¿no? Y esto es lo que van a hacer, tanto desde el punto de vista mundial como desde el punto de vista regional y también, como yo menciono, desde un punto de vista temático. Entonces, una FAO, ¿no? Que es una organización que se ocupa de alimentos, de la seguridad alimentar, ¿no? Hoy mismo yo leía un texto sobre el hambre, ¿no? Nosotros estamos en un momento dramático del regreso del hambre en el mundo, ¿no? Y esto es algo que se está, digamos, es uno de los impactos de la pandemia, ¿no? Es dramático en lugares donde ya estaba y rápidamente se retoma, como es dramático en lugares donde esto ya se había superado. No hablo de mi país, por ejemplo, de Brasil, ¿no? Brasil vuelve a tener hambre, ¿no? Y esto, digamos, una organización como la FAO, ¿no? O la Organización Internacional de Alimentos, o los programas internacionales de alimentos, ¿no? Tiene un rol fundamental porque tanto para los que van a recibir como los que van a supuestamente donar, ¿no? Y para esto, digamos, y además, ¿no? Lo que es muy importante es que supuestamente estas organizaciones tienen que ayornarse, actualizarse, digamos, tener una capacidad de información que pueda lidiar con estas agendas. El tema es que, en fin, no, la clase no es sobre esto, pero hay problemas gravísimos de ineficiencia, de burocracia, en fin, que obviamente hace con que, digamos, lo que yo estoy diciendo pueda ser profundamente cuestionado. Pero, de todas maneras, digamos, es lo que hay y es lo que se espera. Bien, entonces les doy un ejemplo, ¿no? 70% de la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es África, ¿ok? Hablo de África, los mandatos, las operaciones de paz, los mandatos de estas operaciones de paz, las discusiones sobre conflicto, las discusiones sobre género en conflicto, en fin. Vamos hablando de lo que sea, pero si vamos regionalmente a decir, bueno, pero ¿dónde estaba África? ¿No? Los problemas de seguridad que son discutidos en el Consejo de Seguridad no son los únicos problemas de África, ¿no? Entonces, África es un caso muy importante para hablar de cualquier tema, ¿no? Pero también lo que yo quiero decir acá es que en este mismo periodo al cual yo me estoy refiriendo, una de las cosas que pasó, ¿no? Es que los países africanos ampliaron y, digamos, ¿cómo se puede decir esto? Mejoraron su capacidad de organización política e institucional a través principalmente de la Unión Africana. Es muy notable hoy día la articulación que existe entre la Unión Africana y las propias organizaciones
multilaterales de agenda amplia, ¿no? Cualquier una de ellas, ¿no? Entonces, digamos, yo lo que estoy tratando de introducir aquí es la idea de que hay una agenda global, pero hay también una expresión regional de esta agenda que obviamente está vinculada a colectivos específicos, ¿no? Y que dependen de una voz y de una voluntad política. Yo hago mucha cuestión de subrayar la importancia de la política en la política internacional, porque los mercados no dependen del multilateralismo, ¿no es cierto? El funcionamiento y obviamente, ¿no? Todo lo que vivimos durante la pandemia, digamos, la llegada de las vacunas, la capacidad, digamos, de lidiar con la pandemia misma, ¿no? Si vos vas al ámbito privado, vas a encontrar un tipo de respuesta. Si vas al ámbito político, institucional, vas a encontrar otros. Y ahí, en este caso, la existencia del multilateralismo, del espacio de gobernanza, van a ser muy importantes. Nosotros como región no andamos muy bien en este tema. Yo diría que andamos bastante mal. Pero antes de entrar digamos, en una especie de catarsis sobre cómo vamos regionalmente en términos de América Latina en este tipo de problema y, digamos, en nuestros déficits institucionales, me gustaría escucharlos un poquito y ver también por dónde, cómo absorbieron lo que planteé hasta ahora y qué tipo de cuestiones les gustaría plantear. Si es que hay alguna cuestión. No sé si alguien quiere levantar la mano o a través del chat pedir la palabra. Carlos Carrasco, sí, adelante. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, totalmente. Gracias, bueno, muchísimas gracias, profesora Mónica, muy importante estas primeras aproximaciones. Quizás yo tenía una consulta y me encantaría si nos puede profundizar un poco al respecto. Este poscolonialismo que estamos viendo, sobre todo en África, por parte de China, tiene una identidad particular en el caso de África y China está aplicando una aproximación distinta cuando hablamos de Latinoamérica. Y lo pregunto es porque, claro, bueno, hay muchos documentales recientemente sobre, bueno, la nueva ruta de la seda de China, todo lo que está invirtiendo en Asia y en África, pero me da la impresión que con la Latinoamérica es distinta. Creo que tiene una visión menos estratégica o no está en su primera línea, pero al mismo tiempo, bueno, los números están ahí. China es el principal socio comercial prácticamente de toda la región y va más allá de lo que inclusive trata Occidente. Y pongo este ejemplo, yo soy venezolano y en estos momentos estoy en Chile, pero en ambos países, en Chile y en Venezuela, a pesar de todas las diferencias políticas, el principal socio comercial es China. Entonces, yo creo que eso nos da para pensar en cómo estamos tratando esto, y sobre todo un contexto donde me parece a mí que todavía hay mucha dispersión. Eh, Todo puede pasar de un año al otro, pero la verdad es que no tenemos ahorita una figura regional, llámese CELAC, UNASUR, Alianza del Pacífico, el nombre que usted le quiera poner, la verdad que no hay liderazgo, y los que están llamados a liderar, llámese México, llámese Brasil o llámese Argentina, no lo están haciendo, es la verdad. Entonces, no sé cuál es su lectura mientras avanza este poscolonialismo, que creo que también va a influir mucho en cómo
nos vemos frente al mundo y cómo generamos políticas multilaterales. Gracias. Ok. Si hay una o dos más, yo tomo Y las tres de quizás una vez. aquí hay en el chat también alguna. Yo vi una sobre la guerra de Ucrania que quiero dejar para más Sí. adelante, si me Hay dejan. alguien que pregunta, Gonzalo Mondaca pregunta, ¿cuáles son las condiciones que llevan a algunos países a aislarse de los procesos de interacción mundial y cuáles son las consecuencias? Esto, dice, parece suceder en Sudamérica. Esta es otra pregunta y había alguien que levantó la mano, yo no vi ahora. Sí, Julio Huaco levantó la mano. Jorge Buitrago de Bogotá. Adelante, sí. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. No, una pregunta muy puntual. Como dice la profesora, estamos pasando del unipolarismo al multipolarismo, pero hay historiadores que han venido señalando la extinción del imperio norteamericano. ¿Hasta qué punto eso podría ser cierto? Ok. Bien. Cada país tiene socios distintos, ok. Dale, Julio. Sí, gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues muy interesante la presentación y sobre todo la reflexión que nos puede llevar esta introducción, ¿no? Yo creo que hoy ya es inevitable de incluir en los análisis no solo a Latinoamérica como un actor no tan confederado en esta evolución, pero yo estaba más o menos en lo mismo que decía hace un momento Carlos Carrasco. América Latina está pasando por un momento, diríamos, político, ¿no? Bastante frágil, ¿no? Porque en este contexto la política juega un rol muy importante en muchos países de América Latina, lo vemos, ¿no? Podemos citar el ejemplo de México, de Venezuela, de Perú, de Chile, etcétera, etcétera. Entonces, yo me decía que como en estas circunstancias, ¿no? Tan atenuantes globales que nos afectan sobre todo en la economía, la inflación ha vuelto a ser un problema común en muchos países que ya no teníamos inflación. En Perú, por ejemplo, hace más de 20 años, pero que no está lejos. Yo vivo en Europa y en Europa también ya comenzamos a tener problemas de inflación, entonces eso es un problema global. Pero yo me decía en este contexto así, ¿no? Cómo una política fragilizada, en crisis, ¿no? Podría sobreponerse frente a una crisis global, ¿no? Es que esa crisis global va a ser un perjuicio, pero también podría ser una oportunidad, ¿no? Va a depender un poco estratégicamente y geopolíticamente de nuestros socios. Sí, económicamente puede ser China, ¿no? Estados Unidos lo sigue siendo también, porque no podemos dejarlo de lado. Europa estamos mucho más lejos todavía. Entonces, más que una pregunta, es un poco una reflexión hacia dónde vamos, ¿no? Porque en América Latina siempre la política ha guiado un poco a los países, ¿no? Porque política hablamos, desarrollo, viene todo lo demás. A mí me preocupa de sobremanera ese camino que vamos a tomar, ¿no? Porque no sé cómo podría encontrar América Latina su camino. Ya lo habíamos encontrado, ¿no? O sea, después del post-neoliberalismo, creo que cada país había encontrado su camino, sabía lo que tenía que hacer. Siempre el económico es prioritario, entonces habían encontrado su camino, habían aplicado una serie de medidas sociales para que mejorara el acceso a la educación, los problemas de siempre, ¿no? La salud, etcétera, etcétera, la pobreza, el analfabetismo. Pero hoy nos encontramos en una trampa, ¿no? En un muro contra el cual estamos yendo. Entonces, no sé cuál sería el camino a seguir, ¿no? Sí. Bueno, más que una pregunta, es un poco una reflexión en realidad. Ok, ok. Bueno, voy a tratar de dar acá algún tipo de organización a los temas que fueron planteados, aunque varios de ellos nos llevan ya a
aquí yo hablo un poco de la región nuestra, pero antes de esto hubo una pregunta en el chat que me ayuda a decir algo que yo no dije antes y que era importante en este secuenciamiento, ¿no? Que es justamente mostrar cómo, digamos, este proceso, digamos, de rápido agotamiento del unipolarismo va a venir junto con una crisis económica y financiera que no fue menor, que fue la crisis de 2008, ¿no? Y que, digamos, y es justamente en este momento, digamos, de quiebra de esta posibilidad que se amplían las condiciones de difusión de poder, de la presencia de los emergentes y obviamente no solamente del crecimiento de China, digamos, y de su importancia relativa y sus altos índices de crecimiento, pero el impacto que esto va a tener para las regiones en desarrollo. Y en este caso, digamos, yo hago acá la comparación entre, digamos, y fue planteado, lo que por Carlos un poco, en fin, lo que ocurrió en África y lo que ocurrió en América Latina, que fue muy diferente, porque como de punto de vista del tipo de presencia, de la proyección internacional, de la proyección de China y, digamos, de su presencia económica. En el caso de África, no solamente hubo digamos, un vínculo muy acelerado con la producción y, digamos, en absorción, ¿no? Digamos, como mercado de materiales estratégicos, pero hay también una presencia muy importante china en las transformaciones de desarrollo, de infraestructura en varios países latinoamericanos, en varios países africanos, que, digamos, lleva incluso a una especie de sustitución de presencias extranjeras, de presencias externas en el tema de inversión, no solamente en el tema de comercio. En el caso nuestro latinoamericano, la presencia comercial es la más importante, ¿no? Como fue dicho acá, y el impacto, y ahí entra lo que yo creo que Julio planteó, digamos, el impacto primero de esta posibilidad, digamos, de la oportunidad que hay, ¿no? Digamos, es el llamado boom de las commodities, ¿no? Es que realmente esto va a llevar también en función de opciones, digamos, políticas de color progresista digamos, a un tipo de actuación del Estado, en fin, absorción dentro de los propios estados, para la gestión de políticas públicas que va, obviamente, significar todo un conjunto de mejorías de políticas de inclusión y que, digamos, es el momento donde se va a sumar en América Latina digamos, índices de crecimiento relevantes, gobiernos con compromisos sociales, digamos, como prioridades, crecimiento del Estado y de la actividad del Estado en políticas sociales y también en políticas económicas, ¿no? Y, ¿no? Lo que es importante, esto dentro de un marco democrático, va llevando también a un proceso de polarizaciones políticas internas que en un segundo momento llevan a un otro tipo de realidad. Pero en este cuadro, ¿no? En este mismo contexto es lo que va a propiciar, por la voluntad política que existe de los gobiernos de nuestra región en este momento, de fortalecimiento de una agenda regional, ¿no? Entonces, digamos, es en este momento que va a aparecer como una opción incluso a lo que era la agenda interamericana, ¿no? Una agenda latinoamericana y muy fuertemente, en primer lugar, una agenda sudamericana, ¿no? Entonces, digamos, este es un momento, digamos, que estamos hablando, 2006, entre 2006 y 2012, 13, que es el momento donde estas opciones van a ganar más proyección, más importancia, y esto, digamos, en un contexto donde Estados Unidos
está, digamos, en un momento de reflujo, saliendo de su crisis y construyendo nuevas opciones políticas internas también, ¿no? O sea, mismo durante el gobierno Obama, que es un gobierno, digamos, que tiene una señal, significa, digamos, políticamente, en términos políticos internos en Estados Unidos, una opción progresista, desde el punto de vista de las relaciones con el mundo en desarrollo y de las relaciones con América Latina en particular, no hay una agenda positiva y no hay, digamos, ningún esfuerzo para hacer, digamos, de la articulación norte-sur en el ámbito americano una construcción política común. Entonces, digamos, esta etapa es una etapa donde nuestro regionalismo es un regionalismo que gana, gana impulso, capacidad de movilización y una cara política, obviamente muy pegada a la cara política de los gobiernos de este momento, ¿no? Entonces, es un regionalismo que se institucionaliza, sí, pero que también tiene una marca política muy fuerte y lo que hace muy difícil su capacidad, digamos, de permanencia y, digamos, de anclaje de forma independiente de estos gobiernos, ¿no? Y esto, digamos, es justamente lo que nos va a conducir regionalmente a una etapa siguiente que en nuestros textos aparece ya como una etapa de vaciamiento y una etapa donde digamos, la polarización política, ideológica dentro de nuestros países van a contaminar nuestro regionalismo y van obviamente comprometer sus agendas y su capacidad de acción colectiva, ¿no? Que es justamente lo que vivimos dramáticamente en los años que precedieron a la pandemia, ¿no? Digamos, la incapacidad de la región de tener una acción colectiva para lidiar, ¿no?, con todo lo que nos pasó en términos, digamos, del COVID-19, está relacionado al hecho de una crisis que ya venía, ¿no? O sea, no es que fue tan grave la pandemia que no pudimos contestar, es que nuestros países ya habían, digamos, llevado adelante un proceso de fractura, de divisiones internas, de obviamente, falta digamos, de consensos no políticos necesarios que fueron esvaziando y fueron, digamos, tornando cada vez digamos, menos importantes una expresión colectiva de nuestros países. Y esto, digamos, ahí sí se va a vincular positivamente con un momento político en Estados Unidos altamente ideologizado, donde una opción contra el progresismo del periodo anterior se asocia, ¿no?, con un proceso incluso de marginación de un país y de un gobierno dentro de Sudamérica, que es Venezuela, y se agudizan también las opciones ideológicas del grupo político latinoamericano relacionado a Venezuela. No es fácil hablar de esto acá en esta audiencia, pero, en fin, yo creo que es importante mostrar cómo las políticas internas de nuestros países terminan poniendo en riesgo un proceso de regionalización y de construcción, digamos, de una voz, de un colectivo regional que, digamos, pudiera dirimir las diferencias. Entonces, les doy así, por ejemplo, ¿no? Cuando la CELAC se creó, la CELAC se creó con la idea de generar un colectivo latinoamericano institucionalizado, plural, donde se sumasen países que políticamente tuviesen otro tipo de orientación y otro tipo de preferencia. Y por eso mismo se creó un sistema
¿no? Digamos, decisorio, ¿no? Funcional, tripartite, donde se hacía un sistema rotativo en la propia presidencia de la CELAC, de manera a que este sistema tripartite fuera representativo de las diferencias políticas existentes en el país. Me acuerdo muy bien que en un primer momento estaba Piñera y estaba, ahora se me fue el nombre del presidente de Cuba, pero ya va a venir. ¿Cómo se llama? Ay, el anterior, el que sucedió a Fidel, el hermano Castro, pero en fin. De todas maneras, eran momentos donde lo que prevalecía era la voluntad política del colectivo regional. Además, en una necesidad de crear una interlocución con los ámbitos interamericanos, donde la OEA venía ya construyendo una voz política muy asociada a las voces y a las percepciones más conservadoras del establishment en Estados Unidos. Esto después se pierde en la CELAC a tal punto que hoy día hay países como Brasil ya no están en la CELAC se transforma en un espacio, digamos, de confrontación política entre los países de la región. Todo esto es parte de un proceso de, yo diría, casi que de decomposición del regionalismo latinoamericano, ¿no? Y esto, digamos, es un proceso esencialmente político. Uno no puede, yo no diría y no escribiría que esto sea un proceso, digamos, que se explica desde la economía política internacional y desde la presencia, la importancia del mercado de China versus el mercado de Estados Unidos. Yo creo que esto, digamos, hay que buscar a veces entender los procesos a partir de las dimensiones específicas en que ellos se desarrollan, ¿no? Entonces, digamos, con esto estoy tratando de contestar parte de las preguntas. Si preguntas sobre temas de liderazgo, ¿no? Otra vez, el momento, digamos, los primeros 10 años, pongamos, o los primeros, la década virtuosa del regionalismo latinoamericano, ¿no? Tiene grandes resultados, pero también tiene déficits que se van a sentir en un periodo posterior, ¿no? Hay una voluntad política que se institucionaliza, se politiza, y al mismo tiempo hay situaciones económico-comerciales que van a trabar, yo creo, un proceso de construcción de un espacio regional económicamente hablando, que cree una noción de interés común regional que era muy importante. La propia, digamos, los propios procesos de las economías, ¿no? Tomando con economías importantes como la economía argentina y la economía brasilera, ¿no? Son economías que, y ahí sí, la relación con China tiene una gran responsabilidad, que se van reprimarizando. Y la reprimarización, ¿no? Lleva aquí la construcción, digamos, de articulaciones a partir de las cadenas de valor tan relevantes para la construcción de la integración regional, queden a mitad de camino, ¿no? El Mercosur deja de tener una importancia, digamos, como un proyecto que ancla posibilidades económicas intrarregionales, ¿no? La relación, digamos, asimétrica que se construye en este momento entre Brasil y sus 10 vecinos, donde no hay interdependencia, hay creciente dependencia de las economías al mercado, digamos, como mercado de los productos brasileños. O sea, Brasil realmente, digamos, no tiene una política generosa de integración con sus vecinos en esta etapa, ¿no? Tiene una ambición política que
está frenada por sus ambiciones políticas globales. Entonces, este liderazgo no, digamos, no se construye de manera virtuosa y sistemática, ¿no? Todo esto, digamos, va generando imperfecciones que en una etapa siguiente transforman en vacíos, ¿no? Y que, digamos, van también ganando otro tipo de configuración política e ideológica, porque las derrotas que estos gobiernos progresistas van a sufrir en la etapa siguiente va a terminar de comprometer el proceso de construcción del regionalismo que venía ocurriendo anteriormente. Entonces ahí lo que vemos es que en este cuadro, ¿no? La doble dependencia de América Latina, la dependencia a China y, digamos, sin cortar la dependencia de Estados Unidos, ¿no? Va acotando la capacidad de construcción de un proyecto regional latinoamericano. Y esto, digamos, lleva a que la región empiece a realmente a tener ya un nivel de fragmentación, de desunión, ¿no? Yo decía, Brasil se transformó en un mal vecino, por ejemplo, ¿no? Una política declarada de mala vecindad, ¿no? Esto a partir del gobierno Bolsonaro. Pero básicamente porque no hay una valoración de la importancia de la Carta Regional en la construcción del propio interés nacional, ¿no? Y esto, digamos, no es algo siquiera buscado en aquel contexto por el gobierno americano, ¿no? El gobierno de Donald Trump. Yo tengo que prender la luz, un minuto. Bien. Entonces, con esto, digamos, llegamos. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra región? Tenemos un proceso de ideologización del regionalismo que se va a manifestar tanto dentro del ámbito latinoamericano propiamente dicho, como también dentro del ámbito interamericano. Cuando hablo del ámbito interamericano, estoy pensando en la OEA, estoy pensando en el BID, ¿no? En el Banco Interamericano de Desarrollo, estoy pensando en la dimensión militar, ¿no? Que es el TIAR, que también, y digamos, y lo que vamos a observar es un proceso de retroalimentación entre estas, digamos, estas contaminaciones ideológicas que se van dando en las dos dimensiones, en los dos espacios, y que claramente comprometen el regionalismo latinoamericano y lo dejan en su expresión más baja, históricamente hablando. ¿No? O sea, históricamente hablando, en términos del periodo contemporáneo, o sea, si venimos del fin de la Segunda Guerra Mundial, para ir bien atrás, nunca el regionalismo latinoamericano tuvo una expresión tan limitada, tan, en inglés se dice shallow, ¿no? O sea, tan rasa en portugués, yo no me acuerdo la palabra en castellano. Pero en fin, cuando el mar está ahí, que ya es arena, ya no hay mar, esto es nuestro regionalismo, ¿no? Y es históricamente una, digamos, casi que una paradoja, porque cuando fue creada Naciones Unidas, el capítulo 8 de la Carta de Naciones Unidas, que es el capítulo dedicado al tema, digamos, a la importancia de las organizaciones regionales, yo abro acá un paréntesis. Cuando se negoció al fin de la Segunda Guerra
la Carta de Naciones Unidas. Hubo mucha resistencia al principio por parte de Estados Unidos a que se reconociera la importancia de organizaciones regionales como, digamos, parte del nuevo ordenamiento institucional internacional mundial. Básicamente porque había mucha preocupación con la idea de que se crease áreas de influencia a partir de las organizaciones regionales, ¿no? Entonces, que las organizaciones regionales en realidad sirviesen como una especie de ¿no? Proyectos de proyección de poder de las potencias. América Latina, en aquel momento, fue, digamos, y era un grupo muy coheso, fue, digamos, de las 27 primeras firmas de naciones, digamos, que aseguraron, ¿no?, la voluntad política de creación de las Naciones Unidas. 21 firmas vinieron de América Latina, ¿no? Entonces, América Latina, que era cohesa en este momento, ¿no?, es la región que más pelea y más presiona a las potencias mundiales, principalmente a Estados Unidos y a la Unión Soviética principalmente, para que se redactara el capítulo 8, que es el capítulo que reconoce la importancia de las organizaciones regionales, ¿no? Y después, a partir de ahí, el regionalismo latinoamericano tuvo, digamos, sus momentos. Entonces, digamos, cuando el proceso europeo, ¿no?, cuando Europa se organiza como una organización regional, en un primer momento no era la Unión, era la Comisión Económica Europea, pero en fin, cuando Europa se organiza, la segunda región que muestra capacidad, agencia, voluntad política para organizarse económicamente es América Latina, ¿no? Es cuando se crea la LAC, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En los años 90, cuando termina la Guerra Fría y hay, digamos, un momento, digamos, de recomposición del orden internacional, nosotros creamos el Mercosur, ¿no? Mostramos una voluntad política de vincular esta integración regional con transición democrática, ¿no? O sea, digamos, han habido muchos momentos de mucha virtud del regionalismo latinoamericano, ¿no? Y que hoy día están totalmente, y digamos, a mí lo que más me preocupa es que esto que le estoy relatando desaparezca de la memoria colectiva latinoamericana, que sería, digamos, realmente digamos, tener que nacer otra vez como región, ¿no? Entonces, digamos, esto es un tema que, digamos, en la actual coyuntura internacional es muy preocupante, porque, digamos, hace muy difícil, y acá entro en el último punto, hace muy difícil que en una coyuntura crítica como la que estamos atravesando en este momento, donde la pandemia, digamos, todo lo que nos deja la pandemia, ahora el impacto de la guerra, ¿no? El proceso, digamos, de acelere y de profundización de las tensiones entre Estados Unidos y China, que en este contexto nosotros tengamos una desarticulación regional tan profunda, ¿no? Y esto, digamos, es obviamente un hándicap, es un problema, digamos, una incapacidad política que complica y que nos torna mucho más vulnerables y expuestos a esta coyuntura críticas. Yo haría acá una nueva pausa para escucharlos y para después retomar, porque veo acá la hora, yo creo que
que estaría bien. Gracias, Mónica. No sé cómo estamos en el chat. Si alguien quiere intervenir o hacer alguna consulta o comentario. No. Es difícil ver con tanta... Víctor dice, no, te hablo de... Buenas tardes. Sí, me olvidé de levantar la mano, pero buenas tardes. Sí, una consulta con la profesora Mónica. La región América Latina tiene una historia de mucha dispersión, de mucha... El nacimiento republicano también es muy controvertido, muy desigual, y el crecimiento también es muy desigual, ¿no? O sea, las formas de crecimiento, la aplicación de las políticas, también las dictaduras en los años 50, 60, y luego los procesos de liberalización, los procesos de implementación del neoliberalismo, con, digamos, algunos países que se libran de eso, irrumpen, ¿no? Como Venezuela, mismo Brasil. Y entonces hay un crecimiento desigual y una política desigual también, ¿no? Entonces, esta situación, ¿cómo cree que afectaría en la posibilidad de crear en este multilateralismo, en este mundo globalizado y multilateral, la presencia de América Latina con estas desigualdades y estas políticas, digamos, de dispersión, en cierta manera, incluso ahora en contradicción, sectores de derecha, sectores de izquierda, ¿no? Y que hacen casi a veces inviable una posición política única, ¿no? En torno a América Latina como región, y más hay intereses más políticos que regionales, ¿no? Gracias. Bueno, Álvaro. Escucho a Álvaro y después quiero contestar a Jesús, si no me voy a olvidar lo que quiero decir. Sí, un pequeño comentario es, en este panorama que planteas, deja una inquietud bastante crítica, digamos, de alta dificultad de tener una apuesta regional, es muy claro. La pregunta es, con el retorno del progresismo en Argentina, con el triunfo reciente en Chile del progresismo, con la casi segura opción del progresismo en Brasil, con la muy posible conquista del gobierno que será histórica por todo el pasado y la situación que ustedes conocen en Colombia, y estamos trabajando durísimo y muy optimistas con conseguir un gobierno progresista. Bueno, se mantiene México y tenemos recientemente a Honduras, que luego de un golpe le usurparon un triunfo de gobierno democrático progresista. Podría pensarse que se está cuajando una nueva ola de gobiernos progresistas, una reconfiguración, máximo cuando, la no alianza de sectores progresistas en lo político con sectores progresistas en lo étnico llevó a una fractura en donde con mayorías y mucho potencial y previas protestas, lamentablemente se perdió un escenario de convergencia posible hacia una coalición progresista de programa que incluyera lo indígena y algunos reclamos ambientales en Ecuador. Podríamos pensar desde Colombia lo estoy pensando con optimismo, porque estamos trabajando con mucha fuerza hacia un gobierno progresista y desde luego viendo con mucha simpatía lo muy posible de Brasil, y ojalá supere dificultades Perú, y bueno, hay otros gobiernos de distintos matices, pero creo que se podría prefigurar una situación un tanto más optimista. Bueno, yo quería tratar de contestar esta pregunta junto con la otra sin caer en una respuesta política propiamente dicha, porque quería tratar de lograr una cierta neutralidad, aunque tengo claramente claro mis preferencias en relación a las elecciones en Colombia. Pero, a ver si consigo hacer traer el hilo y cosiendo. Hubo un momento
en una pregunta anterior que algo se preguntó sobre Estados Unidos y el multipolarismo. En general, históricamente hablando, y en el periodo más reciente, Estados Unidos, y cuando yo digo Estados Unidos, estoy pensando en la élite que, en fin, que políticamente conduce el proyecto de poder de este país, tiene mucha dificultad de relacionarse con el multipolarismo. Le costó el bipolarismo, pero con el tiempo domesticó, disciplinó sus intereses y su máquina militar y política y lo llevó, yo no diría en piloto automático, pero casi. Hay muchas interpretaciones sobre la Guerra Fría muy interesantes desde el punto de vista de la política de Estados Unidos. Pero mi punto acá es que el reconocimiento de, digamos, de diferentes polos de poder para Estados Unidos, para las élites de Estados Unidos, es percibido siempre como una suma cero. O sea, con la Unión Soviética apenas había una suma variable ahí de poder. En el caso del multipolarismo es más difícil y hay más resistencia. Esto me lleva a otro punto. Hay dos tipos de interpretación sobre el multilateralismo. Uno es que hay una interpretación liberal que dice que el multilateralismo moderno es un espacio de proyección y, digamos, de proyección del modelo liberal defendido por Estados Unidos y al mismo tiempo de contención de sus excesos. O sea, que con el multilateralismo Estados Unidos tiene que lidiar con reglas, se tiene que evitar, ¿no? Excederse. Y al mismo tiempo, este multilateralismo refleja el sentido de democracia, de distribución de poder, etcétera, de lo que sería el ideal de funcionamiento de un mundo liberal. Bien, digamos que todo, en fin, entonces son las dos maneras de entender el multilateralismo. Pero también es cierto, ¿no? Y también está en el estudio de los multilateralismos de la vida, que el multilateralismo, ¿no? Es digamos, es un acceso a un espacio de distribución de reglas, normas, valores, ¿no? Y que, digamos, no está dada la definición a priori de que esto tiene sí o sí que obedecer una lógica política liberal. ¿Okay? Entonces, China supuestamente quiere mucho al multilateralismo, lo necesita, lo usa, digamos, se proyecta en los espacios multilaterales. Pero la última cosa que le interesa a China es fortalecer un multilateralismo que fortalezca el liberalismo. ¿Cierto? Entonces, habría un otro multilateralismo que pudiera contener los excesos, que pudiera volver, por ejemplo, hoy día, ¿no? Hoy día estamos acéfalos, porque el Consejo de Seguridad no opera simplemente por el poder de veto de Rusia. Pero esto significa que hay que eliminar a Rusia y hay que eliminar el Consejo de Seguridad. Digamos que
digamos que sea necesario salvar el Consejo de Seguridad, digamos que sea necesario salvar las Naciones Unidas, que en este momento está, digamos, sufriendo una gran crisis, pero Estados Unidos tendría que lidiar con un mundo un poco más diverso que no va, digamos, obedecer desde el punto de vista institucional su manera de ser y su visión de mundo, ¿no? ¿Se puede llegar a esto? No está claro, ¿eh? Realmente no está claro en este momento de la crisis mundial que hoy, digamos, que en este momento, sin sufrir una derrota mayor, ¿no? Se pensó que Afganistán era una derrota razonable, pero no fue suficiente. No está claro que, además, lo que están haciendo las potencias occidentales en este momento es militarizarse hasta los dientes para lidiar con una crisis que tendría que encontrar una solución política, y donde el multilateralismo, que no fuera la expresión del liberalismo americano, pudiera funcionar. ¿Por qué digo todo esto? Porque una de las cosas que aparece, ¿no?, en los, digamos, en los confesionarios de la política internacional en este momento, es saber si se puede pensar, porque hay dos posibilidades que se están planteando. Una es tratar de incluir y no homogeneizar, y no tener una sola manera de pensar. Y que esta manera de pensar no sea más lo que se proyecta en estos espacios de la gobernanza global. Pero la otra es que uno o sea excluido o que se vaya. Y que, por lo tanto, vamos a tener, que es algo que realmente está apareciendo como una posibilidad, vamos a tener un sistema y otro. No es la primera vez que esto pasó, pero es diferente. Pero no es la primera vez que esto pasa, porque cuando se creó digamos, el conjunto Bretton Woods de Organización del Multilateralismo Económico y Comercial, la Unión Soviética quedó afuera. Pero es muy diferente que alguien se quede afuera y que alguien sea eliminado. Es muy diferente desde el punto de vista de la acción. O sea, es muy diferente desglobalizar la economía rusa y no incluir la Unión Soviética en el Lend-Lease, que era este sistema económico durante la guerra y que después llevó a la organización del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, etc. Entonces, esta idea de que se van a excluir lleva a otra, ¿no? O vuelve a nociones medio de física, ¿no?, básicas, pero también se lleva a la idea de que uno se aísle, ¿okay? El aislamiento de uno. Ahora, aislado, ¿no? Un aislado acá, otro aislado allá, o si quieren, un sancionado acá, más un otro sancionado allá, más otro sancionado allá, ¿no? Construyen un colectivo de economías sancionadas, ¿no?, que van a juntarse. Además, hay que tener bien claro, ¿no?, y esto es la parte más peligrosa de esta historia, es que cada uno de estos sancionados tiene un poder militar espectacular, ¿no? Sea Rusia, sea China, sea Irán, sea, no sé, el día de mañana India, ¿no?, o Pakistán, ¿no? Entonces, digamos, está todo, yo diría, caminando en territorios de alta peligrosidad, con un horizonte muy poco claro. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¡Wow! Nos pusimos progresistas otra vez, en colectivo.
primer punto, ¿no? Porque estamos atrasadísimos como región, ¿no? Por más que queramos decir que vamos, en fin, nos vamos a juntar, obviamente, si Colombia gana un gobierno progresista será en Cartagena, probablemente, que es un lugar simbólico de regionalismo, en fin, lo que sea. Pero de todas maneras, hay que definir un denominador común, que junte, ¿no? Porque no va a ser Estado de Derecho. Va a tener que ser otro, digamos, si es que esto va a ser inclusivo. Entonces, digamos, hay una discusión política ahí que no es tan simple. Yo creo que no es simplemente el hecho de que, desde el punto de vista doméstico, ganó la fuerza progresista. Yo creo que esto proyectado regionalmente no es automático. Puede ser que yo esté equivocada. Pero yo creo que van a haber diferencias. Se puede finalmente no querer mirar las diferencias y sumar todo lo que es sumable. Pero de todas maneras, ahora quiero sumar esta reflexión con la anterior, ¿no? También hay que dejar un poco, hay que definir dónde este colectivo, que digamos que realmente se construya bajo un mismo color político, o se transforme bajo un color político parecido, lo más parecido posible, ¿dónde se va a encajar esto, este colectivo en este contexto internacional? Porque también es cierto que México no puede irse de NAFTA, o me olvidé ahora el nuevo nombre del acuerdo, TEMEX. No puede irse de TEMEX. Además, tiene que negociar bien el tema, o mejor, negociar de la mejor manera posible el tema migratorio con Estados Unidos, ¿no? El gobierno chileno está con evidencias de mayor fragilidad do que se sospechaba en términos políticos, y está en este momento preparando la valija para ir a la cumbre de las Américas, que se hace ahora a principios de junio en Los Ángeles, con la mejor disposición de tener un diálogo y una agenda positiva con el gobierno Biden. Independientemente de que no sean invitados 3 o 4 países de la región a esta misma cumbre. Esto no va a ser un problema para, aparentemente, o un impedimento para el gobierno chileno. Entonces, digamos, yo no sé hasta qué punto esta realidad política que se estará generando, va nos producir o nos estimular una nueva reconstrucción de regionalismo. Más allá, obviamente, de una narrativa, de una retórica, que sí, digamos, de un discurso, que sí van a ser importantes, pero el tema es la transformación de esta digamos, primero la transformación de una retórica en voluntad política genuina, y después la transformación de voluntad política genuina en acciones concretas. Y esto, digamos, todavía se estaría por observar, ¿no? También es cierto, y esto me lleva digamos, a parte, digamos, de la realidad actual, también es cierto que tenemos, con el contexto de la guerra, un conjunto de definiciones sobre las posiciones
nuestras en política internacional, que en la actualidad prescinden de una semejanza política. Entonces, por ejemplo, el gobierno Bolsonaro y el gobierno Fernández, con respecto a la guerra en Ucrania, no tienen una posición divergente, ¿no? Entonces, esto también, digamos, lleva a que no sea, digamos, necesariamente vía la construcción de una, digamos, de una nueva marea roja, lo que nos va a conducir a la reactivación de nuestro regionalismo. Hay otros temas también complicados y que también aparecen como obstáculos en este momento. Y uno de ellos es el regionalismo, el institucionalismo interamericano. Hoy por hoy, la OEA sigue siendo, digamos, un espacio de una visión y, digamos, de un grupo político en Estados Unidos con una percepción ideologizada y conservadora. Y que, digamos, desde el punto de vista de la política americana, también no está aislado, porque el futuro político de Estados Unidos tampoco es claro. Las elecciones legislativas que vendrán ahora en octubre van a ser muy importantes para definir el futuro político americano, del gobierno, en fin, futuro político pensando en si vamos a tener otra alternancia de poder o si vamos a seguir con un gobierno demócrata que de todas maneras, en lo que dice respecto a la agenda latinoamericana, es muy prudente, digamos, con preferencias de bajo perfil y bajo compromiso con la región. Hasta porque lo que prevalece en Estados Unidos, además de la preocupación y la movilización, más que preocupación, la movilización política alrededor de la guerra, es el tema migratorio. Y en el tema migratorio, las diferencias entre los segmentos políticos y partidarios americanos no es realmente muy expresiva y relevante. Bueno, yo vi unos comentarios que después desaparecieron, entonces no sé qué decían. Marcela. Hola, Israel, ¿quieres hablar? ¿Quieres ir primero? Sí. Ok, yo voy después. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Consulta. El multilateralismo que usted plantea, sí. ¿no es una transición para volver a un nuevo unipolarismo? A ver, el multilateralismo, hay que no confundir multilateralismo con multipolarismo. ¿Ok? No, lo que le consulto es si este multilateralismo es una etapa de transición simplemente para volver o para llegar a un unipolarismo, a un nuevo país dominante o a una nueva hegemonía, ¿no? Esa es la consulta. Gracias. Ok, Israel, lo único que te quiero decir es que tu pregunta debería ser no el multilateralismo, pero el multipolarismo. O sea, lo que compite con unipolaridad es multipolaridad o bipolaridad. Entonces, una de las discusiones que da vuelta hoy día entre los internacionalistas es decidir si estamos o no volviendo a una guerra fría que ahora es entre Estados Unidos y China.
Esta es una de las discusiones que está sobre la mesa, ¿no? Entonces, que sí, que no, ¿por qué? Y digamos, y mientras tanto, bueno, ¿y cuáles son los seguimientos que sí quieren que sea así, ¿no? Entonces, en Estados Unidos existe una visión, digamos, muy vinculada incluso al mundo de los negocios, de la guerra, que apuesta a este bipolarismo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que el multilateralismo es la dimensión institucional, vertebrada, si uno quiere. El orden donde se distribuye el poder internacional es invertebrado, digamos, está definido por la distribución de poder. ¿Me entendés? Sí, profesora. Gracias. Ok. Bueno, listo. Marcela. Hola, profesora. Hola. Bueno, tengo un comentario y una pregunta. Primero, el comentario que estábamos discutiendo en el chat, o sea, la posibilidad de que los gobiernos de izquierda o de ideología más de centro-izquierda vengan a hacer un nuevo impulso al regionalismo latinoamericano. Y creo que hay que añadir dos cosas. Primero, que estamos en un contexto de sociedades muy polarizadas, lo que no teníamos en principios del siglo XXI. Entonces, cualquier gobierno nuevo en Latinoamérica hay que manejar las diferencias político-ideológicas que son mucho más difíciles de manejar, mucho más radicales en muchos contextos, y eso los va a ser un reto más, sea quien sea el nuevo presidente o presidente en Latinoamérica. Ese es un primer punto. El segundo punto es que las relaciones económicas son muy diferentes. Teníamos un contexto de commodities y de primarios, de precios de los primarios, que ahora tampoco tenemos. Y las condiciones económicas y fiscales de los países son muy complejas después de la pandemia. Y eso también va a imponer otras cuestiones importantes en términos de desarrollo y de cómo pensar el futuro del Estado, ¿no? Que creo que es una cuestión central ahora. Y después la pregunta sería cuál sería la mejor política para Latinoamérica. No la mejor política, porque no creo que hay una sola mejor política, pero pensando en la posición de los países de Latinoamérica frente a esa competición geoestratégica entre China y Estados Unidos. ¿Y por qué la planteo? Porque tenemos ahora en Brasil la discusión de la desindustrialización, y cómo Brasil puede mejor aprovechar las relaciones tanto con China y con Estados Unidos. Y eso va a llevar, exige una política exterior mucho más compleja, mucho más pensada, de caminos políticos diversificados, sea con Estados Unidos o sea con China. Pero eso también se extiende a México, por ejemplo, con la cuestión de las maquiladoras, cuál es el futuro de las maquilas. O sea, sería una cuestión más de economía política y cómo pensar las relaciones internacionales y las relaciones interamericanas en ese contexto. Gracias. Está bien. Yo veo, bueno, vamos una a una. Por ahora, por lo menos, hay tiempo. Mira, vos sos brasilera, entonces vos conoces en fin, el sentido incluso, digamos, simbólico que existe en la memoria de la política exterior de Brasil, de lo que se llamó en los años, posteriormente, en relación a los años 40 del siglo pasado, que fue el duplo juego, el juego duplo de Getúlio Vargas, ¿no? La idea de que Vargas había tenido una política desarrollista, supuestamente pragmática, donde trató de sacar lo mejor que podía de los dos lados para financiar la siderúrgica en su momento, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto, ¿no? Existe hoy día para un país como el nuestro esta posibilidad, ¿no? De ser pragmático y al mismo tiempo lograr llevar adelante un proyecto, digamos, de construcción y posibilidades, digamos, de generar crecimiento. No creo que este planteo se pueda hacer porque
la posición, digamos, existen campos importantes y que son, digamos, que son valorados por seguimientos industriales. Bueno, a ver, en primer lugar, cada caso es un caso acá. O sea, no se puede generalizar, yo creo. O sea, tomando mismo las tres economías latinoamericanas más relevantes, Brasil, México y Argentina. Son tres casos muy diferentes desde el punto de vista de sus economías políticas, internas e internacionales. Entonces, digamos, esta idea de que se puede trabajar con los dos, yo creo que va a ser muy diferente en cada caso. En el caso de Brasil, tal vez, aunque sea importante tener acceso a determinados campos del mercado americano, el mercado americano cada vez tiene menos importancia para las necesidades reales de Brasil desde el punto de vista de crecimiento, de mejora tecnológica, etc. Entonces, digamos, el costo político, ¿no? Digamos, es reducido. Tanto es así que, de hecho, es lo que ya está pasando. Yo creo que en la hipótesis de que gane Lula el día de mañana, un esfuerzo que el gobierno Lula va a tener que hacer es, en varios casos muy importantes, buscar mostrar una diferenciación mayor con este gobierno. Aunque, digamos, políticamente signifique otra cosa, aunque tenga una política social infinitamente, digamos, con un impacto inclusivo, digamos, más genuino, el tema de la relación con la agroindustria y el tema de las políticas exteriores en este momento, digamos, de no alineamiento con Estados Unidos, no veo, cada día veo que un gobierno Lula va a significar un cambio mayor. Pero, en fin, está por verse, esto es contrafactual al revés, es futurología, entonces puede ser que no funcione. En el caso de México, va a ser exactamente lo contrario, o sea, México no puede prescindir de la relación con Estados Unidos, pero, digamos, al mismo tiempo, el gobierno actual es un gobierno que no, en fin, que trabaja con un otro tipo de código desde el punto de vista de sus élites internas, ¿no? Y el caso argentino, yo creo que no hay economía política internacional en el cálculo, es todo política interna, ¿no? En fin, que es lo que predomina y donde no va a hacer ninguna diferencia desde el punto de vista ni del proyecto de poder chino ni de Estados Unidos, porque, digamos, acá es la irrelevancia, digamos, mayor desde el punto de vista del armado de un juego. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que no es lo mismo que fue en otros momentos, no es lo mismo para uno y para otro, y que finalmente lo que va a prevalecer son los intereses y no la ideología. Esta es mi visión. Bueno, yo no sé la orden de las manos. ¿Quién viene? Oli, Matías. Sí, profesora, rapidito. De verdad que gracias. Estas cosas nos colocan en mucha reflexión. Pero hablando sobre el tema del orden mundial y los hitos que han venido ocurriendo, por ejemplo, 1989 se acaba la bipolaridad y entramos en un mundo unipolar. 2008 ocurre la crisis financiera, epicentro de Estados Unidos, y muestra, por supuesto, las debilidades, las contradicciones del sistema, pero sobre todo de la hegemonía de este país, y pudiéramos decir que comenzamos una etapa de multipolaridad. Pero ahora estamos pandemia, lo que ocurrió pandemia, que aceleró muchos procesos de cambio que venían ocurriendo, el mundo del trabajo,
el tema también del estado de bienestar, los estados y su responsabilidad sobre el tema de la seguridad, de la salud, etcétera, etcétera. Y sobre todo las agendas relacionadas con el cambio climático y la importancia del cambio de la matriz energética. Pero ahora la guerra mandó para la cola a último lugar esas urgencias, sobre todo el tema del cambio climático y todo lo que de alguna manera generó como reflexión la propia pandemia como resultado de la situación de crisis que tenemos estructurada en el sistema. La pregunta es, ¿qué piensa usted cuáles van a ser los resultados en este orden mundial que se está profundizando con el tema de la guerra y estas urgencias que quedaron relegadas en un tercer o cuarto último lugar? Gracias. Matías, ¿tu pregunta va en la misma dirección? No, van a otra contraria. Voy a hacerlo muy concreto, si no le quito tiempo. No le quito tiempo. Mi pregunta tiene que ver con el tema de los organismos multilaterales a nivel regional. Yo preguntaba por CELAC y UNASUR, que yo los veo hoy por hoy como un cascarón vacío, y me preocupa todavía la relevancia que tiene OEA, sobre todo con organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y qué tipo de funcionamiento pueden tener en este escenario que usted plantea sobre la influencia, por decirlo de alguna forma, de China y Estados Unidos sobre la región. Sería un poco mi pregunta para hacerla corta. Bueno, voy a contestar primero la tuya y después termino con la de Oli, porque me resulta más fácil. El tema, digamos, sí, son huecas. Hay un concepto en organizaciones internacionales que hablan de instituciones zombies, ¿no? Porque son instituciones que digamos, no duermen, pero están ahí caminando a la noche sin ningún tipo de destino, ¿no? Digamos, la CELAC no llega a ser esto. UNASUR en este momento es un paréntesis, yo diría. Y, digamos, de alguna, la posibilidad, digamos, de reactivar o de por lo menos darle más sustancias a CELAC, la veo más factible do que a un rápido renacimiento del UNASUR, hasta porque la UNASUR tenía un problema que no tengo idea de cómo se resolvería, que es el problema de su lugar sede, que nunca fue un tema bien resuelto, porque, digamos, su funcionamiento en Quito limitó mucho todo. Pero, digamos, había una necesidad de negociación política en su momento con el gobierno Correa y esto prevaleció. Entonces, pero la CELAC, que ahora además Argentina va a asumir la presidencia, tiene, digamos, posibilidades institucionales y, bueno, sigue representando un colectivo. China tiene un lugar de observador en la CELAC y trata, digamos, de mantener una agenda positiva que podría claramente ser ampliada. Y tiendo a pensar que frente a las necesidades actuales de la región, la utilización de canales multilaterales por China y de la CELAC en particular, principalmente para agendas de cooperación, ¿no? Serán, digamos, deberán seguir.
lo mismo puede venir a pasar con la CAF, que también es, digamos, un banco de inversión que está en este momento con su perfil más bajo de lo que ya estuvo, pero que podría, digamos, recuperar una presencia, ¿no? El tema es tratar de buscar viabilidades económicas para las situaciones más dramáticas, más urgentes de la región, desde el punto de vista de la agenda de la desigualdad y obviamente desde el punto de vista de buscar apoyos internacionales. Hay algo de este momento que me hace acordar un poco el momento, dos momentos que la región enfrentó. Un momento en 45, que fue cuando terminó la Segunda Guerra y vino el Plan Marshall, que absorbió la energía, los intereses, y digamos, y Estados Unidos y América Latina realmente quedó absolutamente abandonada, y los americanos decían mismo, bueno, esto es una región que tiene que vivir de sus exportaciones agrícolas, no tiene que industrializarse, no es lo mismo, no hace ningún sentido pensar en un plan Marshall para América Latina como se pensó para la recuperación de las economías europeas. El otro momento, yo sé que estamos llegando al final, el otro momento es el momento justamente de la caída del muro, donde hay apoyo político para nuestro proceso de democracia, pero no hay un centavo. Se está en este momento recuperando e invirtiendo en las economías del este europeo, ¿no? Entonces, digamos, y algo muy parecido a esto va a pasar con respecto a la reconstrucción ucraniana. Entonces, va a ser, digamos, para nosotros estas etapas son momentos muy difíciles porque ponen en evidencia una marginalidad económica que yo creo que nos va, digamos, neutralizar durante por lo menos algunos años más nuestra capacidad de recuperación. En fin, lamento no terminar con una nota muy positiva. Sí, Carlos, un minuto. Sí, muy corto. Vamos a ir terminando, ya son casi las 7. Supongo que muchas o muchos tienen otros compromisos y Mónica, luego de 2 horas intensas, también. No sé si Carlos, algún comentario breve y cerramos, ¿sí? Sí, solo 2 datos para aquellas personas que les interese. La Cumbre de las Américas va a ser del 6 al 10 de junio. Hay un sitio oficial que con gusto lo puedo compartir. Yo creo que es importante hacerle seguimiento porque creo que ahí va a ser un espacio de definiciones, y simplemente compartirles un artículo que creo que es importante, que habla del impacto del trigo, del petróleo en Latinoamérica y cómo los diversos países pueden aprovecharlo. Yo creo que eso también puede influir. Solo era eso. Gracias, profe. Gracias por compartir la información. Amigas, amigos, vamos a terminar agradeciéndole mucho a Mónica su participación, el conocimiento, el entusiasmo, la claridad. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles, día en que iniciamos nuestro módulo de democracia. Esperamos, como decíamos en el primer encuentro, esperamos y deseamos que puedan vincularse entre ustedes, construir una red, avanzar en estos intercambios. Sabemos que 2 horas para cada tema es siempre breve y que todos querríamos seguir discutiendo. Creemos que el grupo mismo puede darle mucho volumen a estas presentaciones y construir vínculos que sean fructíferos para el futuro.
Nos encontramos el miércoles. Muchas gracias a Ceci una vez más. Ella nos recuerda siempre que por favor completen la nota de la participación. Y Mónica, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar, gracias por las preguntas, por el interés, por los comentarios acá en el chat, muy lindos. Para mí fue una grata experiencia y bueno, espero que se repita. Hasta el miércoles, buena semana. Chao, Alejandro, gracias. Gracias, Mónica.